Italia, Grecia y finalmente Roma. Los hitos más importantes incluyeron en 1215 la Carta Magna, que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. En 1628 la Petición de Derechos, que estableció los derechos de la gente. En 1776 la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento de Francia que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo el ser humano tiene derecho. Las Naciones Unidas nacieron en 1945, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. El propósito establecido de la ONU es traer paz a todas las naciones del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, un comité de individuos encabezados por la señora Eleanor Roosevelt, esposa del presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, escribió un documento especial que declara los derechos que todos en el mundo entero deben tener. Este documento es conocido como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy en día, de los 194 países que hay en el mundo, 193 forman parte de las Naciones Unidas. La única excepción es la Ciudad del Vaticano, que tiene el rol de Estado observador. Y todos estos estados miembros de la ONU han firmado de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, ¿y dónde comienzan los derechos universales? En los lugares pequeños cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Sin embargo, son el mundo de la persona individual. El vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la fábrica, granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades e igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos signifiquen algo ahí, tendrán poco significado en ningún otro sitio. Sin una acción ciudadana coordinada para hacerlos cumplir cerca de casa, buscaríamos en vano el progreso en el mundo más grande. Estas fueron las palabras de la señora Eleanor Roosevelt, esposa del presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt y presidente de la Comisión de las Naciones Unidas, que escribió la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Bueno, y ahora vamos a pasar al siguiente tema, que son los derechos humanos de los presos. En los centros penitenciarios del país hay violación recurrente a los derechos humanos de los internos, condiciones que favorecen la violencia, hacinamiento y sobrepoblación, falta de acceso a servicios de salud, riesgos para garantizar el trato digno a los reclusos, insuficiencia de actividades laborales, educativas y deportivas, carencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, son algunas de las deficiencias destacadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en uno de sus diagnósticos sobre los reclusorios. En el 2014, el organismo que preside el Ombudsman, Luis Raúl González Pérez, dio a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervivencia Penitenciaria 2014, en el que presenta un análisis y el balance de la situación que viven las personas recluidas en cárceles federales, estatales y militares. El estudio se realizó en una muestra de los 130 centros estatales penitenciarios más poblados del país, varoniles, mixtos y femeniles, cuya población al 31 de diciembre del año 2014 era de 195.329 internos. También se visitaron 20 prisiones federales y algunos militares. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos encontró que la violencia en los reclusorios se relaciona con diversos factores derivados de las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento, y con las diferentes acciones para prevenir incidentes de este tipo. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 ocurrieron 1.737 casos de violencia, 993 en centros estatales, 740 en los federales y 4 en prisiones militares. Se detectó que en 19 de los 20 centros federales no hay personal suficiente para garantizar la seguridad interna, situación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos calificó de grave. En un centenar de penales se detectaron carencias en las áreas que conforman las instalaciones y no reúnen las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos, así como dormitorios con las deficiencias materiales y de higiene, falta de mantenimiento, de agua y de mobiliario. También se ve vulnerado el derecho a la salud de los prisioneros, pues en 54 cárceles estatales se observaron deficiencias en los servicios médicos, particularmente insuficiencia de medicamentos, material de curación e instrumental, así como de personal para atenderlos, lo que es particularmente grave tratándose de mujeres. En cuanto a las prisiones militares, el problema más recurrente que se observó fue la falta de actividades laborales y de capacitación